Muchas gracias, don Mario. Quería preguntarle al abogado de los trabajadores, Yerko Arandia, si quisiera añadir algo a la exposición que ha hecho don Mario Salles. Yerko. Gracias, Roberto. Muy buenas tardes. Un saludo a todos. A ver, es bueno entender dos elementos esenciales para poder comprender la dimensión de los participantes. Perdón. Ahora sí. Adelante. Les decía que hay dos elementos esenciales en la composición societaria de Luz del Valle, que son los trabajadores, 360 trabajadores, números más, números menos, y Conteco. Los 360 trabajadores son de carne y hueso, es gente que ha adquirido las acciones con sus beneficios sociales. Creo que este hecho está fuera de toda duda, de todo entredicho. A lo que el gobierno indudablemente también ha atacado con argumentación más o menos idéntica a la referida por Javier Urdaeta, que también yo creo que es otra víctima de esta injusticia. Pero bueno, el tema es que, por un lado tenemos a los 360 trabajadores, que evidentemente su derecho accionario es indiscutible, y tenemos el tema de Conteco, que ese es el tema, no sé si por ser cooperativa o porque ha habido un interés político sesgado, es que se ha atacado más a la compra de estas acciones. En todo caso, tenemos hoy una información muy valiosa de los principales actores. Hemos tenido una verdad jurídica revelada por Javier Urdaeta, tenemos otra verdad jurídica revelada por Mario Salles, con todo el lujo de detalles que nos permite establecer a cada uno de nosotros nuestra verdad también. Y obviamente sacamos nuestras propias conclusiones. Y de esas conclusiones vamos a poder entender, creo yo, razonablemente, que estamos siendo víctimas los cochabambinos de una injusticia. Y más aún, tratándose de una empresa cochabambina, que el año 1995 dejó de ser estatal, efecto del proceso de capitalización convocado por Gonzalo Sánchez de Lozada. Este proceso de capitalización que, como todos saben, otorgaba a las empresas capitalizadoras el derecho de acudir a tribunales internacionales, independientes. Pero más allá de este pequeño detalle que en su momento no hubo necesidad de argumentar, los trabajadores el 30 de marzo y en fechas posteriores ya alertaron a la presidenta precisamente de la existencia de este hecho irregular en una empresa que estaba siendo usufructuada por el Estado sin haber cumplido previamente los decretos 494 y 1178, pero que además estos dos decretos son insuficientes al fin pretendido, porque la Constitución Política del Estado en su artículo 57 establece con meridiana claridad, dice que los procesos de expropiación deben ser calificados por ley. Ahora, es evidente que esta nueva constitución, como la del 67, establecía el mismo procedimiento y el mismo rango de jerarquía normativa para proceder a la expropiación. Antes, obviamente, en los municipios no eran leyes municipales, eran ordenanzas municipales, y así ha ido difiriendo, pero en el caso concreto tenemos que en el tema normativo de ENDE no han cumplido con la Constitución Política del Estado. Pero además, tenemos que la Constitución Política también garantiza la libertad contractual. Y cuando me refiero a la libertad contractual, me quiero referir exactamente a la compra y venta de las acciones a la PPLG por los trabajadores de el FEC y por el grupo del señor Urdaeta, que al final puede diferenciarse como grupo, pero al final son un grupo de compradores en su conjunto. Y todos ellos han pagado, y así no lo hubieran hecho. Así se hubieran hecho regalar esas acciones, bajo la libertad contractual, ellos no han cometido ningún delito, porque le han comprado y han adquirido al legítimo propietario que era la PPLG. Los únicos que pudieran arguir, reclamar, tener legitimación activa para reclamar la lesión o el derecho propietario de las acciones que en este momento detentan los 360 trabajadores o que detenta Conteco a través de Luz del Valle, cada uno de ellos, son los de la PPLG y en ningún momento el Estado, porque al Estado boliviano no se le ha provocado daño económico en ninguna forma de derecho.
porque el Estado el año 1995 dejó de ser titular propietaria de esas acciones en Elfec. Además, cabe un pequeño gran detalle que precisamente lo he leído de unos textos publicados por Roberto Lacer. Y es un hecho incontrastable que además refuerza todo este andamiaje jurídico, digamos, que Elfec nunca dejó de ser una sociedad anónima. Si bien es cierto que el año 95 el Estado boliviano ofertó a todos los trabajadores de las empresas capitalizadas que deseen comprar acciones en las empresas a capitalizarse y transfirió un 8% en el caso específico de Elfec, o cerca al 8%, 7,44 si no me equivoco, según lo expuesto por Mario Salles. Estas acciones más las del Estado debían haberse convertido o debían haber convertido a Elfec en una sociedad anónima mixta. No es el caso, se ha mantenido en su estructura, en su naturaleza jurídica comercial como una sociedad anónima. Entonces estamos ante un hecho que, como Mario dice, hay una confesión de parte del gobierno de que evidentemente nunca se ha titularizado o nunca se ha procedido a la expropiación previo y justo pago como manda la Constitución. Ante este hecho se ha reclamado el 30 de marzo y se ha seguido reclamando y tenemos una serie de evasivas que yo entiendo que no son tanto de la voluntad de la señora Presidente, sino más bien del cuerpo jurídico colegiado que asesora a la Presidenta y en este caso específico a la Procuraduría General del Estado. Procuraduría que no ha actuado en derecho, ha actuado sesgada, maliciosamente, en un afán de entorpecer un compromiso de la Presidenta. No un afán de cumplir la ley, porque definitivamente esas declaraciones realizadas por el Contralor son muy profanas. Pues no porque no se le devuelva las acciones a Elfec van a cesar los daños y perjuicios, o no porque se les devuelva van a desaparecer. Pero en todo caso hay una amplitud de criterio de parte, cuando menos de los trabajadores que represento, para poder conciliar y poder arribar a acuerdos que beneficien al Estado, porque acudir a una demanda arbitral a nivel internacional, todos sabemos que ese es un negocio, en parte en tiempo pasado representaba un negocio para la Procuraduría, porque las empresas que valían 10, y esto me remonto al caso Quiborax, empresas o concesiones que valían 10 han pagado 30 y los abogados cobraban 15 y bueno, era un negocio para los intervinientes más que para el Estado. Entonces creo yo que hay una actitud sana de parte de los trabajadores, pero creo que esto tenemos que empoderarnos los cochabambinos y no solamente los trabajadores, porque este tiene que ser el recobrar lo que decía Roberto al inicio de su exposición, recobrar la memoria histórica de este pueblo, porque fueron todos los dueños de la calle de Cochabamba los que fundaron esta empresa, y esa riqueza que genera, cuando menos para distribuir en el 52%, que preguntaba Fernando Gemio, ¿cuánto se va a distribuir? Ese para aproximadamente el 52% del 92.12% que detenta Conteco en la Sociedad Luz del Valle, que se pretende distribuir a todos los 120,000 socios que tiene aproximadamente Conteco. Ese era el espíritu en el que la Presidenta vino el 14 de septiembre y ofertó públicamente devolver las acciones, y que para nosotros ese es un compromiso unilateral. Así como Bolivia les reclamó a Chile un ofrecimiento unilateral, nosotros los trabajadores ahora demandamos del gobierno estatal el cumplimiento de esa oferta unilateral realizada el 14 de septiembre públicamente a todos los cochabambinos. Entonces creo yo que esta es una batalla que tenemos que emprender, y emprender con la gente pensante, emprender con la gente que de verdad está comprometida con el desarrollo de Cochabamba, porque esos recursos además tienen que ver mucho con ¿qué diría yo? Con el flujo que puede meter en el movimiento económico de Cochabamba, que tiene una economía de por sí más deprimida que los otros dos departamentos grandes como Santa Cruz y La Paz. Creo yo que este es el momento de empoderarnos, de agallar ese compromiso, porque además esa liquidez que va a generar en Cochabamba a 120,000 familias, más o menos anual de 10 millones de dólares que se va a distribuir, es importante. Es muy importante porque hay sectores que se van a beneficiar de manera muy significativa.
Hay sectores que están peleando en este momento por bonos de 600 pesos, de 300 pesos, y directamente a través de la cooperativa Conteco, cada uno de ellos podría recibir cerca de 1.000 bolivianos. Entonces hay diferencias sustanciales, pero más allá del tema económico, creo que aquí tenemos una obligación histórica todos los cochabambinos de recuperar la empresa símbolo para los cochabambinos, la empresa que genera riqueza con dinero de los cochabambinos. Esa riqueza tiene que retornar en utilidades a los cochabambinos. Simplemente eso, querido Roberto, y agradecido por la oportunidad que nos brindan, y de verdad este es un gran momento para empoderarnos, creo yo, de las acciones de el FEC para los cochabambinos.